Franco Columbu, el apodado Sansón de Cerdeña, nace el 7 de agosto de 1941 en Oyolai, un pequeño pueblo montañoso de la región central de esta pequeña isla italiana. Ya en su adolescencia, y alentado por el dueño de gimnasio donde solía entrenar, comenzó a practicar el boxeo. Cada día, tras una dura jornada de trabajo en el campo, se desplazaba 30 kilómetros en bicicleta hasta el gimnasio, donde entrenaría de forma intensa durante 2 horas. Con esta rutina de duro sacrificio, logró ser campeón de Italia amateur de boxeo. Con 24 años, viaja a Múnich buscando la fortuna que no estaba encontrando en el boxeo. Es ahí donde conoce a Arnold, quien le anima, viendo su físico, a centrarse en el culturismo. Entrenando 2 horas diarias junto a Arnold y ayudado por una buena suplementación, ganó 18 kilos de sólido músculo en tan solo 6 meses. Este sería el comienzo de una gran amistad entre ambos. Si por algo destacó Franco a lo largo de toda su carrera como culturista, fue por su enorme fuerza. En 1967 participaría en el concurso alemán de fuerza, ganando con un margen de 50 kilos sobre su más cercano rival. Comenzó a trabajar como taxista, lo que le permitiría entrenar con Arnold a casi cualquier hora del día. Tras marcar varios récords alemanes en sentadillas, peso muerto y press de banca, decide enfocar su entrenamiento en el culturismo. Ese año se presenta al Míster Alemania, quedando en 4º lugar. En 1968 gana el Míster Italia con 26 años. En el Míster Universo Amateur se alza con el título al hombre más musculado y queda segundo en la categoría de altura baja, detrás de Wilfred Sylvester. Pese a este segundo puesto, logra impactar al público presente, mostrando un físico extremadamente rocoso para la época. En ese momento le dijo a su amigo Arnold: «En Londres voy a mostrarles hasta dónde puedo llegar y estarás orgulloso de haberme ayudado a obtener estos resultados». Pronto regresa a Múnich para continuar su entrenamiento al lado del roble austriaco, preparándose para el Míster Europa, consiguiendo el primer puesto del evento en categoría media. Ese mismo año consigue ganar el Míster Universo de la Nava, consiguiendo también el trofeo al hombre más musculado. Más tarde queda segundo en el Míster World de la IFBB en categoría baja, que se celebraría en Bélgica. A esas alturas quedaba claro que el futuro de Franco estaba en el culturismo, donde comenzaba a lograr esos frutos que no encontró en el boxeo. Ese mismo año, Arnold convence a Joe Weider para llevar a su amigo a los Estados Unidos, alegando que Franco era el compañero perfecto de entrenamiento y que siempre le hacía llegar al máximo de su nivel. La amistad entre ambos era tan fuerte como sus ganas de entrenar. Se reunieron en el mítico Gold Gym de Santa Mónica, que en aquel momento, de la mano de Joe Gold, empezaba a convertirse en el centro de la llamada meca del culturismo. Al mismo tiempo, Arnold y Franco emprendieron un pequeño negocio de reformas y construcción llamado European Brickwork, aunque cariñosamente le llamaban Pumping Bricks o bombeando ladrillos. En 1970, y gracias a los $3.000 aportados por Joe Weider, junto a Arnold, Frank Zane y Dave Draper, pudieron viajar y competir en el Míster Universo de Londres, quedando segundo en una controvertida final por detrás de un joven Chris Dickerson. Se comenta que en aquel concurso uno de los jueces valoró de forma negativa a Franco por considerar que estaba demasiado musculado. En el Míster Olympia de 1971, celebrado en París, fue descalificado junto a Sergio Oliva por haber participado ese mismo año en concursos de otras federaciones, dada la rivalidad existente entre ellas. Al año siguiente, el Míster Olympia se mudó a Essen, Alemania. Franco quedaría en 5º puesto, por detrás de Frank Zane, en uno de los eventos más reñidos de la historia entre Arnold, Sergio y Nubret, todos auténticos colosos. En ese momento Franco decide cambiar su entrenamiento y modificar su dieta, con una única meta en su cabeza: ganar el Míster Olympia.
En 1973, el Mr. Olympia se celebró en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Franco lograría, gracias al duro entrenamiento, el segundo puesto, por delante de Sergei Nubret. Para Franco, el entrenamiento de brazos era primordial. Si el desarrollo de tu brazo es deficiente, la postura se vuelve poco atractiva, por tanto los brazos siempre deben de verse bien. Con la división del Mr. Olympia en dos categorías de peso, en los años 1974 y 1975 conseguiría ganar en la clase de menos de 200 libras con rivales tales como Frank Zane, Ed Corney o Albert Beckles. En el absoluto, que se decidiría entre los primeros de cada clase, y pese a sus 185 libras de puro músculo cincelado, no pudo hacer nada contra su amigo y compañero Arnold y sus 235 libras de proporciones hercúleas. Arnold anunciaría su retirada tras conseguir su sexto Mr. Olympia. No cabe duda que tras la retirada de su amigo, 1976 sería el año de Franco. Ese año, en Columbus, Ohio, ganaría su primer título de Mr. Olympia, tanto en su categoría como en el absoluto, delegando al segundo puesto a un emergente Frank Zane. La final no defraudó al numeroso público presente, exhibiendo a ambos físicos extraordinarios. En 1977, y cuando todo parecía favorecer la carrera de Franco, al participar en la primera edición del Strongman, sufrió una grave rotura en su pierna derecha en una de las pruebas. Aún así, quedaría en una meritoria quinta posición. Los médicos, tras 6 horas de intervención, pudieron arreglar su pierna, pero su futuro como culturista no estaba claro. Ese mismo año se doctoró como quiropráctico en Cleveland, estudios que le sirvieron para poder aplicarlos a su recuperación. Haciendo gala de una fuerza de voluntad férrea, en tan solo 3 años estaría compitiendo nuevamente al más alto nivel. Franco siempre ha priorizado el entrenamiento pesado. Consideraba que el entreno pesado le aportaba esa dureza y densidad que le eran características. Su preparación fue demoledora, entrenando 2 veces al día de forma dura e implacable. Con la confianza del trabajo bien hecho, en 1981 volvería a la ciudad que años atrás le coronó como rey del culturismo, Columbus, Ohio. La competencia sobre el entarimado era dura. Tuvo que enfrentarse con Tom Plath, el águila dorada, que había mejorado considerablemente su parte superior, mostrando un aspecto más equilibrado. Roy Callender, que ya en Australia había presentado un físico bastante mejorado. Dani Padilla, el matagigantes, el 4 veces Mr. Universo Dennis Tierney y el implacable Chris Dickerson. Muchos de ellos habían entendido que querer ser campeón no significaba necesariamente añadir músculos sin sentido. Frank Zane así lo había demostrado los años anteriores. De esta manera, algunos como Roy Callender o Dani Padilla habían perdido peso con fin de conseguir aquellos cortes y estriaciones. Pero un colosal Columbu haría una demostración de lo que ocurre cuando añades la fuerza de la voluntad a la fuerza del músculo, obteniendo de forma incontestable su segundo título de Mr. Olympia. Pero existe otro Franco, el hombre de familia inteligente, con gran sentido comercial. Tras divorciarse de Anita, su primera esposa, contrajo matrimonio con Débora, con quien compartiría el resto de su vida. En ella siempre tuvo el apoyo incondicional tanto en el culturismo como en sus andaduras por la gran pantalla, donde protagonizó pequeños papeles
muchos de ellos gracias a su gran amigo Arnold. Entre ellos destacan Conan el Bárbaro, Terminator o Perseguido. También protagonizaría algunas películas que tuvieron relativa importancia en algunos países europeos. Otra de las facetas que Franco dedicó sus esfuerzos fueron la preparación física de estrellas de Hollywood, tales como Sylvester Stallone, que contrató sus servicios para el rodaje de Rambo en 1985. Franco Columbu ha sido un atleta excepcional en todos los aspectos y sin lugar a dudas el mejor culturista, libra por libra, de su época. Su fuerza y desarrollo muscular ha inspirado y sigue inspirando a toda una generación de amantes del hierro. No cabe duda que su marcha el 30 de agosto del 2019 fue un duro golpe para todos los amantes de la Golden Era. Su eterno amigo Arnold le dedicó estas palabras: «Te amo, Franco, siempre recordaré la alegría que trajiste a mi vida, los consejos que me diste y el brillo en tus ojos que nunca desapareció. Mi vida fue más divertida, más colorida y más completa gracias a ti. Siempre te extrañaré, pero sabré que una parte de ti vive en mí, en Debbie y en María, y en los millones de personas que inspiraste cada día de tu vida». Si ha habido algo que ha marcado la vida de este culturista, boxeador y actor, ha sido la férrea determinación por cumplir sus sueños. No cabe duda que ha sido y será uno de los máximos exponentes de la Golden Era del culturismo, y por eso vivirá siempre en el corazón de todas aquellas personas a las que sigue inspirando. Hasta siempre, Franco.